Ok, la vez pasada estábamos revisando cuáles eran las funciones básicas de todas aquellas instituciones financieras que participaban dentro del proceso de intermediación financiera. Nos habíamos quedado justamente en la disminución de costos de participación y veíamos que esa era pues parte fundamental o más bien debería de ser parte fundamental de las instituciones financieras que se dedican sobre todo a mover recursos monetarios de los agentes superavitarios a los agentes deficitarios. Decíamos que coloquialmente podríamos mencionar que las instituciones financieras son un mal necesario, a lo mejor no es lo mejor, pero hasta hoy en día es lo único que tenemos, lo más eficaz para poder hacer esos movimientos entre unidades deficitarias y unidades superavitarias. Mencionábamos también que de hecho, es en esta facilitación de transacciones económicas. Me regreso a la lámina donde nos quedamos la vez pasada. Eh, Decíamos que esa facilitación de transacciones pues iba a generar que los bancos, sobre todo, fueran capaces de crear su propio dinero, pudieran estar creando créditos para ofrecerlo a aquellos quienes lo necesitan, lo cual obviamente a los bancos les genera gran rentabilidad, pero esta generación excesiva de dinero pues ponía en problemas al Banco Central porque dificultaba la correcta implementación de la política monetaria. Ok, una última función que nos habla este trillo justamente de las funciones básicas tiene que ver con la disminución de costos de participación. Podríamos decir que hoy en día esta es la función como que más nueva que han adoptado las instituciones financieras, sobre todo los bancos. ¿Por qué? Porque hoy en día los bancos han empezado a dejar la intermediación financiera como la actividad primordial y se empiezan a enfocar, dada la competencia que existe, en más bien servir como un sistema de pagos. Y obviamente las utilidades van a estar relacionadas sobre todo por la venta de servicios que nos den y las comisiones que cobren por ello. Yo les mencionaba que muy probablemente, o muchos autores mencionan que muy probablemente, al existir ya muchos intermediarios financieros, los bancos van a convertirse en proveedores de servicios y realmente su negocio va a ser en ofrecer servicios. Incluso hay quienes manejan que los bancos van a dejar de premiar el ahorro como lo venían haciendo y ahora van a empezar o ya están empezando a tomar políticas de servicio de resguardo de bienes. ¿Qué quiere decir? Que entonces ahora el banco lo que nos está diciendo no es dame ese exceso de dinero que te sobra para podérselo dar a alguien que lo necesita. Ahora más bien es de yo voy a cuidar y velar por ese dinero que tú tienes. ¿Por qué? Porque obviamente yo lo que ahora te voy a brindar es seguridad por tu dinero, que es una seguridad que tú no podrías tener en el supuesto de que guardaras tu dinero en una alcancía en tu casa o debajo del colchón, ¿no? E incluso nos dicen, bueno, guardar el dinero debajo del colchón es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque en caso de un incendio, pues en ese momento se te va tu riqueza, ¿no? O una alcancía, pues también es muy riesgoso porque alguien puede llegar a abrir tu casa. O sea, nos venden ese miedo de alguien puede llegar a abrir tu casa, llevarse tu alcancía y se acabó tu riqueza. En cambio, si tú dejas tu dinero en el banco, si tú pagas una comisión moderada por dejar tu dinero en el banco, estás pagando por seguridad, ¿sale? Igual, otro tipo de servicios que ofrecen, pues es justamente la parte del sistema de pagos, ¿no? ¿Quieres enviarle dinero? Bueno, eso sobre todo en Estados Unidos, ¿no? ¿Quieres enviarle dinero a tus familiares en México? Las famosas remesas. Bueno, mira, ven con nosotros y nosotros nos encargamos de que efectivamente el dinero llegue hasta las manos de
tu familiar, ¿no? No te arriesgues en mandarlo con coyotes, no te arriesgues en mandarlo con alguien más, mándalo a través de nosotros y obviamente, bueno, pues eso lleva una comisión de por medio, ¿no? Y así como eso, bueno, pues hay infinidad de servicios que ahora los bancos empieza a ser su característica primordial. Debemos de recordar, como les decía en la clase pasada, los bancos siempre van a estar, bueno, en sí, las instituciones financieras siempre van a estar velando por la rentabilidad de sus negocios y obviamente se van a ir hacia aquellos negocios o proyectos que les reditúen mayores ganancias, ¿sale? Por eso se dice que empiezan a abandonar ya cuestiones de intermediación financiera. Ok, otra cosa que también ofrecen los bancos es lo que se conoce como la reducción de costos de participación para nuevos inversionistas. ¿Qué quiere decir? Que ahora, sobre todo los bancos, han empezado, bueno, esto ya no está nuevo, pero han entrado ahora ya al mercado de capitales. Y entonces ahora los bancos se han convertido en grandes inversionistas que compran por ejemplo, bonos o pueden comprar incluso acciones dentro de las bolsas de valores, no solo de México, sino de todo el mundo, y van creando sus propios fondos, sus propios instrumentos y se los ofrecen a sus clientes. El autor nos menciona, y bueno, no es el único, varios autores mencionan que esto se vuelve más barato para un inversionista nuevo que está buscando entrar a la bolsa. ¿Por qué? Porque le están ahorrando lo que ellos llaman los costos de participación, que sería un costo de desconocimiento del mercado. Nosotros sabemos que por lo general cuando alguien es nuevo para un negocio, está sujeto a posibles pérdidas por desconocimiento del negocio, desconocimiento del mercado. Entonces, este supuesto nos dice que si nosotros, en vez de intentar ser emprendedores e ir a comprar acciones por nuestra cuenta a la bolsa de valores, que lo podemos hacer, pues lo más conveniente sería recurrir a estas instituciones financieras que poseen mayor información y que no solo nos van a vender acciones, nos van a vender ya más bien un fondo donde se encuentra diversificada la inversión y de acuerdo con teorías financieras, se dice que la diversificación de las inversiones reducen los riesgos. Por eso estoy poniendo hasta abajo entre paréntesis, aparentemente lo que ofrecen es una reducción y control de riesgo estas instituciones financieras, ¿sale? Además de que muchas de estas instituciones también se dedican a proporcionar asesoría. Incluso hasta antes de la crisis de 2008, uno podía acudir a un banco o a una casa de bolsa o a ¿cómo se llama? Una institución de fondos de inversión, y uno podía llegar a depositar su dinero y decirle a un asesor financiero o a un ejecutivo financiero, como le llamaran, aquí está mi inversión y quiero que sea una inversión moderada, o quiero que sea una inversión de bajo riesgo, o quiero que hagas inversiones riesgosas. Firmabas el contrato y entonces este ejecutivo se dedicaba a estar comprando y vendiendo acciones, instrumentos financieros, bonos, CETES, etcétera, etcétera, y ellos por cada movimiento que hacían, obviamente se llevaban una comisión. Y al final de cuentas, a ti cada mes se entregaban un estado de cuenta y te decían, ok, bueno, pues yo invertí en todas estas acciones, yo invertí en todos estos instrumentos, o a veces te hacen el resumen ejecutivo, ¿no? De tu dinero yo invertí solamente el 35% en acciones y el resto lo invertí en bonos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto tu ganancia es esta. Después de la crisis del 2008, que fue una crisis financiera que vamos a tratar más adelante, las reglas cambiaron, por lo menos aquí en México. Y entonces, hoy en día, estos agentes que antes tenían la libertad de estar moviendo el dinero libremente de acuerdo a, digamos que los gustos y preferencias de sus clientes,
ahora solamente han pasado a ser asesores. O sea, ahora ellos no pueden hacer ningún movimiento sin antes tener la autorización previa y por escrito de sus clientes. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Hasta aquí alguna duda con las funciones básicas de la intermediación financiera? No, profe, todo bien. Perfecto. Ok, vamos a ver qué instrumentos tradicionales existen, porque muchos de ellos todavía existen, y cuáles han sido los que se han ido creando y por qué se han ido creando nuevos. Ok, tenemos que prácticamente el gobierno es el que emite los tres primeros. Emite bonos, que son deudas a largo plazo, por lo general van de 1 año hasta 30 años. Hay gobiernos que han emitido bonos a 100 años. Notas, que son una especie de bonos, pero a menor plazo. Los certificados, que esos sí son, se podrían decir que son los instrumentos más líquidos que emite el gobierno y más seguros. Incluso, bueno, pues nosotros tenemos los CETES, ¿no? Los certificados de tesorería, que por lo general tienen emisiones de 28 días. Y después otros instrumentos que ya empiezan a involucrar más bien a los terceros son los depósitos, los pagarés o las aceptaciones, que son las que hacen los bancos, acciones, que las acciones, la emisión de acciones se pueden dividir o catalogar principalmente en dos tipos, en preferentes y en ordinarias. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre estas dos acciones? ¿Cuáles son las acciones preferentes y cuáles son las ordinarias? ¿O ya no se acuerdan? Pues la diferencia es su poder de voto, recuerdo. Algunas nada más es como tienes derecho a una comisión, pero no a votar o a ejercer una opinión. Ok. ¿Y cuál es cuál? O alguien que nos ayude. ¿Nadie? ¿Ya no se acuerdan? No, pues las preferentes son las que mencionó el compañero, ¿no? Y las ordinarias son las que no tienen participación. No. No, las ordinarias son las que tienen el voto de participación, pero las preferentes tienen como, pues vaya, mayor preferencia en caso de algún contratiempo en la empresa, como para rescatar su capital. Ok, sí, por ahí van los nombres, pero lo están confundiendo. A ver, vamos, para no entrar, no meternos mucho en el tema. Las ordinarias son acciones que emite la empresa y que dan voz y voto a quien lo tiene. Entonces, por lo general, esta siempre se hace son las primeras acciones que emite una empresa. Por lo general, estas nunca se llegan a colocar en una bolsa de valores y y obviamente pues, son las que están más resguardadas, ¿no? Igual, se sabe que quien posee más de estas acciones ordinarias es quien más poder de voto tiene. O sea, todos los que tienen acciones ordinarias tienen voz y tienen voto hasta cierto punto, pero por ejemplo, si alguien tiene el 51% de las acciones, pues ya su decisión sobre la empresa es absoluta, ¿no? En el caso de las acciones preferentes, son acciones que se emiten que te dan cierta pertenencia sobre la empresa, pero no tienes ni voz ni voto. Y al no tener voz ni voto, tampoco tienes obligaciones con la empresa. Entonces, si la empresa llegara a tener algún problema financiero de quiebra, por ejemplo, los primeros accionistas que se tendrían que recuperar su capital serían aquellos accionistas preferentes y por lo general en las bolsas de valores las acciones que están fluctuando, las que nosotros vemos día con día, son este tipo de acciones preferentes, que también son las que le van a dar
el valor de mercado a una empresa. Como es lo que se está moviendo, es el valor de mercado que le van a dar a la empresa. Las ordinarias adquieren los derechos, pero también adquieren varias obligaciones y por lo general son los últimos que, que pueden recuperar su capital, ¿sí? O sea, primero habría que pagarle a los empleados, después habría que pagarle a los preferentes y estar haciendo toda la liquidación de la empresa y si queda algo, bueno, ese algo que queda se le destina a los accionistas ordinarios, ¿sale? Bueno, eso es lo que dice la ley. Ya también por ahí ha habido ciertos movimientos, pero eso es lo que debería de ser. Ese es el deber ser. Ok, otro instrumento financiero son instrumentos convertibles. Muchas veces estos realmente se utilizan poco, pero hay casos, sobre todo de empresas que recién surgen, que buscan, necesitan inversionistas, necesitan accionistas para poder crecer y entonces las acciones tienen esa capacidad de poderse comprar por los socios o intercambiar por los socios fundadores. Entonces, vamos a decir que a lo mejor yo creo mi empresa con un amigo y entre los dos creamos la empresa, pero necesitamos más inversión. Invitamos a gente que nos puede dar esa inversión, pero no los hacemos totalmente partícipes de las acciones de la empresa. Pueden tener voz y pueden llegar a tener algo de voto, aunque no un voto decisivo. Y si ellos quisieran vender sus acciones, no se les daría luego el efectivo, no se les compraría inmediatamente sus acciones o no podrían venderlas a alguien más. Más bien, tendrían que regresar esas acciones y la empresa emitirle un bono de pago a cierto plazo. O igual, muchas veces lo que se hace es el caso contrario. Más bien, ya hay una empresa establecida que necesita eh, crecer financieramente y necesita hacerse de dinero. Entonces, crean los bonos y la promesa de pago es que después del vencimiento del bono, en vez de regresarte ese dinero que tú diste como inversión, yo te voy a dar acciones de la empresa. ¿Sale? Ok. ¿Dudas hasta el momento? No, profe. No, No. profesor. Momento no. Ok. Otros instrumentos tradicionales es el papel comercial, ese ya lo hemos estado platicando, es deuda sobre todo que emiten las empresas privadas para financiar proyectos sobre todo. Las garantías originalmente eran opciones, pero no obligaciones de comprar un activo, ¿sale? O sea, tú sobre todo era el poder del comprador, de decir, ok, al final de de un plazo, yo tengo la opción de poderte comprar tu mercancía, pero si no la quiero, entonces no aplico mi garantía. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucedía es que a veces se llegaban a acuerdos de compra a futuro, dos partes, y muchas veces el vendedor decía, ok, yo voy a hacer el trato contigo a que me prestas el dinero y cuando llegue la cosecha, por ejemplo, dentro de 6 meses, yo te voy a dar mi cosecha, tú vas a ser el que le dé la cosecha y te la voy a dar a este precio, al precio que estamos conviniendo. Pero, pues, si no había ningún papel de por medio, entonces a veces llegaba el momento de la cosecha o el momento de la producción, que ya se vendían las cosas y el vendedor encontraba compradores que obviamente les ofrecían mayores, bueno, un pago mayor, ¿sale? Entonces, esta garantía la adquirían sobre todo los compradores para asegurarse de que la venta iba a ser destinada a ellos al momento en la cual ya saliera al mercado. Pero es una opción, ¿por qué? Porque el comprador a lo mejor a la mera hora decía,
No, ¿sabes que ya no me interesa? Bueno, pues véndesela a alguien más si es que tú la quieres vender. Y por lo general, esas garantías siempre estaban, las llevaba a cabo alguna institución de gobierno. Eran los que daban como que fe de que existía este tipo de contrato, por decirlo de alguna forma. Y la última, pues eran los futuros sobre todo, que ahora conocemos también como commodities, que tienen que ver con productos, ¿no? O sea, tú podías desde hoy asegurar la venta y la compra al mismo tiempo de la producción a lo mejor de jitomate o de la producción de café o de, sobre todo, de aquellos bienes perecederos que tienen valores muy fluctuantes como el café, como el jitomate, como el aguacate. ¿Sí? En un origen los futuros estaban ligados a productos físicos, en su mayoría perecederos. También había futuros sobre metales preciosos, pero su origen sobre todo iba con los perecederos y hoy en día todavía existen estos futuros. Eh, ¿Qué surge después? Las famosas innovaciones financieras, cuando se logra la desregulación del mercado. Y entonces ya cuando el mercado se desregula, sobre todo cuando se desregula el mercado financiero y se liberaliza y empezamos ya con asuntos de globalización, empiezan a surgir, por ejemplo, los futuros financieros. ¿Qué son estos futuros financieros? Ahora ya no estamos hablando de productos perecederos, ahora ya estamos hablando de que la gente puede hacer un futuro sobre el tipo de cambio y puedes negociar desde hoy, por ejemplo, en el mercado de Chicago, puedes negociar el tipo de cambio de aquí a un año del dólar contra el peso y decir, ok, yo voy a necesitar dólares hasta dentro de un año, pero hoy me voy a asegurar que esos dólares los voy a pagar a 21 pesos. ¿Sí? Y haces tu oferta y si alguien está dispuesto a venderte dólares dentro de un año, pues lo van a hacer. Pero no solo, bueno, sobre todo los futuros financieros que más se utilizan son los del mercado Forex, los del mercado de dinero. ¿Y con qué razón? Con la razón de tener los tipos de cambio seguros. También empezaron a entrar, por ejemplo, los futuros del petróleo, ¿no? Las fluctuaciones del petróleo, sobre todo que se vieron en la década pasada, en esta ha estado un poquito más estable, salvo el caso del año pasado de pandemia, ¿no? Pero también empezaron a establecerse los precios de los futuros del petróleo. Las opciones ya es una forma moderna de las garantías y en este caso ya no interviene el gobierno, ya en este caso ya está dado más bien por particulares y entonces ya hay opciones de compra y opciones de venta, ¿no? Ya también ahora los vendedores pueden comprar opciones y decir, bueno, yo tengo la opción de venderle a este, pero si a la mera hora no se lo quiero vender, aplico mi opción y entonces se la doy a alguien más. Los swaps son instrumentos financieros que sobre todo hay de dos tipos. Hay unos que tienen que ver con la reestructuración de algún crédito, de pagos de algún crédito. Tú puedes a lo mejor adquirir un crédito en el extranjero y ese crédito está a 12 pagos y tú puedes adquirir un swap a través de un tercero que te puede ofrecer que los pagos no sean a lo mejor cada mes a fin de cumplir 12 pagos, sino que se hagan de forma bimestral. ¿Sí? Este tercero, que es el que te ofrece el swap, es el que va a servir de cierta manera como tu aval y va a hacerte esa reestructuración de crédito a una forma que a ti te convenga más. O también existen swaps en cuestiones de tipo de cambio, donde, por ejemplo, hay empresas que, vamos a suponer una empresa en Estados Unidos que se quiere asentar aquí en México. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Traen su negocio a México, contratan un swap con una institución financiera y
esta institución financiera lo que va a estar haciendo es que, por ejemplo, cada mes en las cuentas de banco que tienen aquí en México, esta empresa estadounidense va a hacer un corte y va a hacer una conversión de los pesos a dólares y en ese momento los va a mandar a Estados Unidos. ¿Cuál es la ventaja para ellos? La ventaja para ellos es que están asegurando un tipo de cambio, están asegurando una convertibilidad y están evitando que aquí en México, si por algo se disparan los precios y los pesos bajan de precio, pues esa sería una pérdida para ellos, ¿sale? Entonces, muchas veces este es un contrato que se hace con los swaps. La bursatilización, securitización, titulización, financiarización, bueno, esa ya la hemos visto, es la última innovación financiera que reconocen las lecturas hoy en día de finanzas, que consiste en transmitir la deuda que adquieren los bancos, transmitírsela a algún tercero que se las compra como un fondo de inversión. ¿Sale? Deuda de tasa variable, bueno, eso también fue una innovación financiera porque anteriormente los bancos tenían que ofrecer tasas fijas y sobre todo en situaciones de fluctuación, pues hoy en día los bancos se aseguran, ¿no? Y entonces, pues están pidiendo que, por ejemplo, si hoy agarras un crédito, el crédito muchas veces es para un auto. Vamos a suponer que la TIE es del 7% y entonces ellos te dicen, ok, te voy a cobrar la TIE más 5 puntos. O sea, te voy a cobrar 7 más 5, te voy a cobrar una tasa del 12% anual por un crédito de un automóvil. Pero si la TIE sube de 7 a 9, bueno, pues entonces ahora te voy a tener que cobrar 9 más 5 que ya habíamos dejado fijos. Ah, pues ahora te cobro una tasa del 14%. O si la TIE baja a un 5%, bueno, pues entonces ahora te cobraré el 10%. Es esa deuda de tasa variable. El banco nunca va a estar perdiendo. ¿Por qué? Porque fijo ya tiene ese 5% y si hay alguna fluctuación en la tasa, en su tasa de fondeo, pues esa fluctuación se le irá transmitiendo al cliente. Otra innovación financiera son los famosos sintéticos o derivados, que bueno, pues es prácticamente la conjunción de todos los anteriores. A partir de comprar varios instrumentos de los anteriores, se crean unos nuevos y se fraccionan, y entonces eso es lo que se conoce como la diversificación de inversiones o instrumentos sintéticos o instrumentos derivados. Y por último, que pongo en letra cursiva, que no se ve muy bien y que no viene en la lectura, podemos hablar como innovaciones financieras, lo que ahora conocemos como las criptomonedas, que pues su bandera o su representante más alto es el Bitcoin, y a lo mejor ya también muchos de ustedes estarán escuchando de Ethereum o de Ether, que es la moneda que hoy en día se está poniendo de moda, ¿sale? Y los famosos NFTs o tokens no desgastables. ¿Alguien ha oído, alguien ha visto últimamente las noticias sobre los NFTs? Que nos pudiera explicar qué son, o que haya entendido qué son. ¿O no habían oído de los? La verdad es que no. No, no había escuchado, profe. Ok. Los NFTs, bueno, la traducción es token no desgastable o ficha no desgastable. ¿Qué quiere decir? Las criptomonedas lo que tienen es que van llevando un registro que es inalterable. Entonces, por eso las vuelve tan seguras. O sea, como va llevando el registro, si alguien quisiera hacer movimiento en el registro, el propio sistema no se lo va a dejar. Entonces, si tú le mandaste 100 pesos a un amigo, el registro va a quedar ahí. Tú no vas a, ni aunque lo intentaras hackear, vas a poderle cambiar que a tu amigo le mandaste 1000 pesos en vez de 100. O sea, eso
Eso por el propio sistema que espero que a final del semestre nos dé tiempo de verlo, no se puede hacer. Ok, eso posteriormente ha permitido que no solo se puedan llevar registros contables o registros de trazabilidad de monedas o de movimientos, también ha permitido que se creen contratos. De hecho, Ether o Ethereum es una moneda, es una criptomoneda que permite hacer los llamados contratos inteligentes o smart contracts. ¿Qué se puede hacer aquí? Igual, tú puedes hacer un contrato, tú puedes hacer un registro a partir de esta tecnología y estipular, contratar a una persona o a un grupo de personas a cambio de algún servicio o a cambio de la venta de algún producto, etcétera, etcétera. Pero estos contratos son infalsificables y no se pueden cambiar. Ya cuando las dos partes están de acuerdo, el contrato no se puede modificar. Entonces, si alguno de las partes cae en incumplimiento, en ese momento se desatan las alarmas o se detonan las alarmas, como se dice, y te dice, ¿no? Oye, ¿sabes qué? El contratista o el contratado no están cumpliendo con esto y el contrato no se está cubriendo. De hecho, lo que se busca es que estos contratos lleguen ya a cuestiones más de derecho y entonces se pueda proceder más fácilmente en un caso de demanda laboral, ¿sí? Y ahí el contrato va a decir quién es el que tiene la razón o si los dos están incumpliendo. Ok, a partir de esta lógica de los contratos, hay que poner en contexto la cuestión de la pandemia. Entonces, a partir del año pasado, que todos nos empezamos a enclaustrar, ¿cómo decirlo? Unos de los afectados de la pandemia fueron justamente las galerías de arte. Y al no poderse abrir las galerías de arte, donde la mayoría de su negocio son las subastas de obras de arte, pues obviamente los artistas no tenían forma de vender sus, eh, pues sus obras de arte, que es de lo que viven. ¿Qué se les ocurrió? Bueno, a un pintor se le ocurrió hacer su obra de arte en un archivo electrónico, en un JPG común y corriente como el que todos conocemos. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Que esa obra de arte que creó en un archivo JPG, pues lo está certificando a través de este tipo de contratos. Entonces, este contrato lo que está haciendo es darle autenticidad a una imagen JPG que cualquiera puede tener, pero no cualquiera puede tener el contrato. Entonces, ahora la modernidad de las galerías de arte consiste en hacer todo por internet y el comprador que se lleva una imagen en JPG que puedes descargar en un correo electrónico, además se lleva el certificado de autenticidad. Entonces, todos pueden tener la imagen, pero no todo el mundo tiene el contrato y ese contrato es lo que le da el valor de miles de millones de dólares a estos famosos NFTs. Por absurdo o por raro que parezca, han tenido gran aceptación por parte del público. Incluso hoy en día la empresa Gucci ha creado unos tenis electrónicos, también es la imagen de unos tenis diseñados por ellos. Tengo la idea de que cuestan como casi $400. Si tú los adquieres, te mandan tu archivo y ese archivo va certificado y te permite utilizarlo en ciertos videojuegos. Entonces, bueno, pues ya no cualquiera tiene esos tenis en un videojuego. Otra cosa, por asombrosa que parezca, un arquitecto acaba de vender los planos en AutoCAD de una casa y esos planos los vendió en más de $1 millón, ¿no? Entonces, hay gente que está dispuesta a pagar eso. ¿Por qué? Porque existe un certificado que le da esa autenticidad. ¿Y por qué lo meto como innovación financiera? Porque estos famosos NFTs, el arte
también juega un papel dentro de la riqueza de las personas. Hay personas que su riqueza no la tienen en un banco, la tienen justamente en obras de arte. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, algún comentario? Por el momento no. Todo bien. ¿Quedaron asombrados igual que yo? Bueno, ok. Sí, Entonces, estas serían las innovaciones financieras modernas, por decirlo de alguna forma. Obviamente las criptomonedas y los NFTs sería lo más nuevo que no viene en la lectura, pero ya podemos empezar a considerarlo. Ok, ¿por qué se dan esas innovaciones financieras? Todo comienza justamente por la propia teoría neoclásica, que es la que eh, motiva a la desregulación de los mercados financieros. Y ustedes dirían, bueno, ¿y por qué los mercados financieros están desregulados y liberalizados y por qué ocurren todas estas cosas? Ah, bueno, la culpa la tiene McKinnon y ahorita les explico por qué. De acuerdo con McKinnon y su modelo, McKinnon se basa en el modelo de fondos prestables, de oferta de fondos prestables, o sea, que de acuerdo con el modelo neoclásico, tiene que haber ahorros previos para poder invertir, ¿sí? Y McKinnon dice lo siguiente, si la tasa de interés sube, entonces, o sea, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros liberalizamos los sectores financieros, quiere decir que entonces los bancos, aquellos que ofrecen créditos, pues lo primero que van a hacer al no tener un tope en la tasa de interés es tratarla de subir, van a tratar de mejorar su rentabilidad. Y obviamente, bueno, si sube la tasa de interés, lo que va a ocurrir es que baje la inversión. ¿Por qué? Pues porque va a ser más caro invertir, las tasas son muy altas. Pero si baja la inversión y sube la tasa de interés, de acuerdo con esta lógica neoclásica, va a subir el ahorro. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, no, bueno, de invertirlo, mejor prefiero ahorrarlo. Las tasas de interés son demasiado atractivas y tampoco lo voy a tener debajo del colchón porque soy racional. Entonces, racionalmente, de acuerdo con esta teoría, yo debería de enviar todo mi dinero al banco o todos mis excedentes al banco porque la tasa de interés es muy atractiva. Si empieza a haber eh, oferta de fondos prestables, o sea, si empieza a haber más gente que quiere meter su dinero en el banco, eso va a hacer que los intermediarios financieros o aquellos que estén pensando en ser intermediarios financieros se vean motivados a entrar al mercado y crezca con ello la competencia. Va a haber más intermediarios financieros y va a crecer la competencia. Todos van a querer ese exceso de ahorros que se está generando. Si crece la competencia y llegamos a un mercado de competencia perfecta, pues entonces las propias instituciones financieras se van a ver obligadas a tener que competir por tasa de interés. O sea, van a tener entonces que ir bajando la tasa de interés y eso va a motivar para poder ofrecer créditos. Y eso va a motivar a un crecimiento en la inversión. Y si ustedes recuerdan la fórmula, bueno, no es la fórmula, más bien la igualdad de el ingreso, que decíamos que el ingreso es igual al consumo más la inversión, entonces nosotros podríamos decir que un incremento en la inversión automáticamente genera un incremento en el ingreso. Y si se incrementa el ingreso, quiere decir que entonces tenemos crecimiento económico. Y ya si tenemos sostenido un crecimiento económico, de acuerdo con la teoría, deberíamos de tener un crecimiento en el desarrollo económico. Y todos felices. ¿Sí? ¿Sí queda claro esa lógica de McKinnon? sí. Sí, profe, Ok. gracias. Entonces, si esto es cierto, que eso es la razón por la cual se liberalizan los mercados. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el ahorro o sea, esta teoría considera que el ahorro es ex ante, o sea, ocurre antes de la inversión, pues
para que ocurra una inversión tiene que haber un ahorro previo. Aquí tenemos un ahorro previo. Si nosotros tenemos un incremento en el ahorro, al final vamos a tener un ahorro en la inversión. Y ese incremento de ahorro va a decir que entonces los bancos van a tener más dinero para prestar y entonces las tasas de interés van a bajar y pues ya, todos felices y contentos. Y una nota 2 que va más relacionado con esta lectura es que un incremento en la competencia además va a propiciar la creación de nuevos instrumentos financieros. O sea, si hay más competencia, los intermediarios financieros van a tener que buscar alguna nueva forma de atraer más clientes, ¿sí? Eso es lo que nos dice el supuesto de acuerdo con la microeconomía, con sus 3 cursos de microeconomía que tuvieron. Eso les dice, ¿no? En mercados de competencia perfecta, entonces propician la innovación. ¿Por qué? Porque no puedes estar ofreciendo un producto malo, tienes que ofrecer un producto nuevo y de calidad. ¿Dudas hasta el momento? ¿Quedó todo claro? ¿Nos convenció McKinnon? ¿O no? Pues es que más bien como que la pregunta sería si empíricamente se puede comprobar que realmente el ahorro explica la inversión o si no necesariamente ocurre así, que creo que sería como la parte a lo mejor, no sé, debatible, por así decirlo. Ok, ok. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita lo estamos viendo desde el lado de la teoría dominante, ¿no? Y de acuerdo a los supuestos de la teoría dominante, pues así es como debía de pasar. Y esa es la razón por la cual ahora estamos viviendo la liberalización financiera. O sea, muchas veces, no sé, supongo que muchos de ustedes se han preguntado, ¿por qué los bancos están tan desregulados? ¿Por qué pueden hacer tantas cosas? ¿Por qué nadie les pone un alto? ¿Sí? Incluso hay autores que nos dicen, ¿por qué el Banco de México no entra más? ¿Por qué si es el banco de bancos, pues no se nota que haga algo, ¿no? Y parece que los bancos comerciales hacen lo que quieren con este país y con el dinero de este país. Bueno, pues ahí está la razón. Tienen un sustento teórico que les da ese beneficio de la duda. Ya después veremos qué consecuencias no está contemplando este modelo de McKinnon. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Todo claro? Sí, prof, no tengo ninguna duda. Sí, Sale. gracias. Entonces, vamos a pasar entonces a la siguiente lectura, que les digo, se me olvidó bueno, se me olvidó decirles, porque ya la tienen, pero vamos a avanzarle. Vamos a ver entonces ahora lo que son las relaciones entre el sistema bancario y el resto de la economía. Ok, vamos a hablar primero sobre las cuestiones del crédito. Y retomando aquellas lecturas previas donde veíamos la cuestión de los orfebres, que eran los que se dedicaban a hacer préstamos, o incluso los templos, que eran los que se dedicaban a hacerle préstamos a los demás, pues lo hacían bajo este supuesto, ¿no? Y hoy en día los bancos lo siguen haciendo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque existe una improbabilidad de que todos los clientes que tienen ahí sus ahorros o sus depósitos los retiren al mismo tiempo. Y eso es lo que le permite a quienes resguardan este dinero o en el tiempo de los mercantilistas, las unidades de metales preciosos, pues eso les permitía poder prestar más allá de lo que tienen, porque debemos de recordar que en el caso, por ejemplo, de los templos, pues emitían, digamos que lo que serían los abuelitos de los cheques, ¿no? Ciertos pagarés, ciertos documentos que empezaron a ser transferibles y entonces, pues los recursos seguían estando dentro de las bóvedas de los templos o de estas personas que ofrecían los créditos. ¿Cómo cómo funcionaban estos, este otorgamiento de crédito? Pues nos dice Mante
que, lo que sería el crédito potencial, o sea, hasta dónde podían prestar en ese tiempo sin que estuviera de por medio o representara algún riesgo en cuestiones de solvencia, nos dice que se llevaba simplemente con esta relación, ¿no? La cantidad de reserva metálica que tenían entre un coeficiente lambda, que era la cantidad de reservas en porcentaje que iban a garantizar esa solvencia. Mantei nos dice, bueno, esta lambda tiene que ser un número que esté entre 0 y 1, ¿sí? O sea, el porcentaje de reservas que va a garantizar esa solvencia. ¿Qué quiere decir? Aquí hice yo más o menos un ejercicio en Excel. Lo voy a hacer un poco más grande para los que lo ven en celular. Y tenemos el siguiente caso. Tenemos que, por ejemplo, estas personas tenían una reserva monetaria de 1,000,000 de pesos. Y por experiencia, ellos sabían que la gente solo iba a retirar el 10% de esos depósitos. Este sería el famoso coeficiente de reservas o lambda, que es un valor que está entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir? Que entonces, si yo divido este millón entre 0,1, quiere decir que esta persona que ofrecía el crédito tenía la posibilidad de ofrecer hasta 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque iba a estar ofreciendo el crédito, pero sabía que no todo el mundo iba a retirar ese dinero que se les estaba entregando. Eso, si yo saco la inversa del coeficiente de reservas, quiere decir entonces que voy a obtener la cantidad de veces que yo puedo ofrecer lo que tengo realmente de reserva monetaria o lo que tengo realmente resguardado. ¿Sí? Y bueno, la reserva sería, ¿qué es la cantidad que estas personas tenían que tener realmente en su bóveda para cualquier situación de que alguien quisiera retirar recursos? En este caso, bueno, pues sería 100,000, o sea, si le dejaron 1,000,000, él solamente necesitaría tener 100,000 en reserva y estaría prestando 900,000 pesos en este ejemplo. ¿Dudas? ¿Quedó Profe, claro? ¿cómo se determinó el coeficiente de reservas? El coeficiente de reservas se determina de forma empírica. ¿Exógena? Por lo que mandé, Ok. exógena al modelo. No, que sí era exógena, pero ya mencionó que era más bien como que a base de observación. Sí, por lo general es de observación, casi siempre, bueno, y de la forma en la cual incluso hoy en día operan los bancos, se están a la mayoría de acuerdo en que tener un coeficiente de reservas del 10% te permite operar de manera óptima. De hecho, hoy en día, Basilea, no me acuerdo si es 2 o 3, creo que es la 2, Basilea 2, después de la crisis del 2008, estableció que todos los bancos al menos tuvieran un 13% de coeficiente de reservas. O sea, si lo hiciéramos al día de hoy, quiere decir que de un crédito de una reserva de 1,000,000 de pesos, ellos podrían ofrecer 7,692,000 en crédito. Y con eso operar de forma óptima. O sea, no tendrían un problema de crisis pues sí, de crisis bancaria. En México, por experiencia, los bancos por lo general operan con el 15%. Por eso a nosotros no nos afectó tanto la recesión del 2008, porque nuestros bancos estaban hasta eso bien cubiertos para hacer frente a este tipo de cosas. De hecho, los bancos mexicanos salvaron a los bancos europeos.
porque bueno, los dueños de los bancos mexicanos en su mayoría son españoles. Y esos bancos se vieron salvados gracias a estos coeficientes de reserva. ¿Dudas? Gracias, profe. Otra Sobre duda. Mándeme. En este sentido, ¿el coeficiente lo determina Banco Central No. En, o este, los propios bancos? en México lo determinaban los propios bancos. ¿Y por qué lo determinaban los propios bancos? Porque bueno, ahorita vamos a ver más adelante, los bancos están sujetos a el costo de dinero, el costo de fondeo. Entonces, los bancos, de acuerdo a su experiencia, pues deben de evitar que el gobierno los financie o que incluso otros bancos los financien. Entonces, más o menos por experiencia, pues ellos habían determinado en el caso de México el 15%. Y bueno, sabemos que los bancos funcionan como un oligopolio, entonces esa información se la comparten, aunque no sea de forma abierta, pues esa información que ellos conocen y que ellos realizan. Basilea sí les exige al menos el 13% a todos los bancos en el mundo. O sea, ahí sí ya es una ley internacional que al menos el 13% tienen que estar, ¿cómo se llama? Ese coeficiente de reservas. Gracias, profe. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí traté de hacer un ejercicio de cómo serían los préstamos y bueno, pues se vuelve muy, muy, muy grande, ¿no? Digamos que la columna B sería el primer caso cuando recibe el millón, él puede prestar 850. En un segundo momento, él presta Profesor, 850. Mándeme. profe, disculpe que le interrumpa. Es que ¿No? a mí sí me queda por ahí una duda. Es que Ajá, entiendo que el crédito potencial es, por así decirlo, la fórmula X que nos había mostrado hace rato, ajá. pero lo que no me queda claro es el X veces, ¿cómo lo Ujú. sacó? Es la inversa del coeficiente de reservas. Es dividir 1 entre este. Ay, bueno, se conforma. 1 entre 0.15. Y ya me da las veces. Ok, entonces lambda inversa, ¿verdad? Es lambda inversa. Ajá. Perfecto, muchas gracias. Nada más era esa Sale. duda. No hay ningún problema. Entonces, bueno, les decía, el primer momento, con 1,000,000 de pesos, él tiene la capacidad de prestar 850,000. En un segundo momento, eh, tiene estos 850,000 y le vuelve a aplicar un coeficiente de reserva del 15%, y entonces ahora él va a reservar 127,000 pesos y tiene la capacidad ahora de prestar 722,500 pesos. ¿Por qué? Porque ahora es un depósito. Entonces, ahora a un tercero le va a prestar 722,500 y crearía un nuevo depósito. Y así empieza a disminuir. Si yo voy sacando el acumulado, o sea, si yo saco estos 850,000, más luego estos 722,000, ya tendría 1,572,000 prestados. Ya en una tercera vez que lo haga, yo ya estaría juntando 2,186,000 y así lo estaría haciendo hasta el momento en el cual yo llego a los 6,666,667. Que lo intenté hacer, pero no termina. Empieza a disminuir la cantidad, pero bueno, no sé hasta dónde, hasta qué momento llegue. Me quedé hasta 182 y todavía me faltaba. ¿Sí? Pero bueno, es para que vayan entendiendo cómo un depósito, al convertirse en crédito, va generando nuevos depósitos. Obviamente depósitos más pequeños, pero esos depósitos a su vez van creando nuevos créditos. Y obviamente por cada crédito que crea el banco, pues se va llevando una comisión. Ese es el costo de intermediación. Y este es solo uno de los ingresos que tienen los bancos. Bueno, en este caso el orfebre, porque ahorita vamos a ver
qué sucede con el Banco Central. ¿Dudas hasta este momento? ¿No? Sí, ¿Qué pasó? en el caso de reserva, es que igual, o sea, siento que me había perdido ahí. La Ujú. reserva, que no es lo mismo que reserva monetaria, ¿cómo lo sacamos? La reserva es dividir, más bien multiplicar este millón por 0.15. O sea, quiere decir que del millón que recibió originalmente, el banco va a guardar 150,000 para lo que se ofrezca, por si alguien le llegara a pedir algún dinero en efectivo, pues. Vamos a hablar de que estamos hablando, de que estamos aquí tratando solamente monedas, billetes y monedas. Es lo que tendría en caja el banco en sus sucursales. Ok, y ya entonces el préstamo es propiamente la diferencia entre la reserva monetaria, que es como el total que tiene, Ajá. y la reserva, que es lo que sí guarda, digamos, tal Sí, cual, para ¿no? cualquier contingencia. Va que va. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces él recibe, nada más para cerrar esto, él recibe 1,000,000, de ese millón se queda con 150,000 para lo que suceda, que vengan y le soliciten dinero o que tenga que hacer frente a algún pago extraordinario, cualquier cosa que necesite el efectivo y la liquidez, va a guardar 150,000 y los 850,000 restantes son los que va a utilizar para prestarle a alguien más. Pero al momento de que le preste a alguien más, le genera en ese momento una cuenta de depósito a ese que le prestó. Y entonces se crea un nuevo crédito y así sucesivamente hasta llegar a estos 6.6 millones, ¿no? de pesos que creó. Digo, con ese coeficiente de reservas. Podemos cambiar el coeficiente de reservas, podemos ponerle que a lo mejor sea más conservador y guarde el 20%. Bueno, de todos modos, está generando créditos potenciales. O más arriesgado, que a lo mejor solo guarde el 5%. Entonces, imagínense, con 1,000,000 y si solo guarda el 5%, es capaz de ofrecer crédito hasta por 20 millones de pesos. Y cada crédito que genere va a estar convertido en comisiones que va a cobrar. Por eso es tan redituable tener un banco. ¿Sale? ¿Dudas? O por eso era No, tan muchas redituable. Por gracias. ejemplos, en tiempos antiguos, estar haciendo esto. Entendemos el poder económico de la iglesia. Sin meternos en cuestiones de creencia, aquí entendemos el poder económico de la iglesia. Ok. Actualmente, bueno, esto es como sucedía, ¿no? Sin la intervención de un banco central. Actualmente, bueno, pues hay autoridades monetarias que van a ser las encargadas de atender justamente la cuestión de solvencia bancaria y además, dentro de sus facultades, deben de buscar la estabilidad del valor de la moneda y promover el crecimiento sostenido del ingreso. Ok, aguas. Aquí pareciera que los bancos centrales tienen, o en sí más bien las autoridades monetarias, porque no son los bancos centrales, las autoridades monetarias tienen la premisa de ver el crecimiento sostenido del ingreso. Pero ¿cómo solucionaron esto? Esto lo solucionaron justamente con el modelo de McKinnon que vimos hace rato. ¿Se dan cuenta? Según el modelo de McKinnon, si yo desregulo, entonces por arte de magia voy a tener crecimiento sostenido del ingreso. Y ya con eso se quitaron esa bronca. Aguas. Bueno. Bueno, que también como que pueden decir la manera de mantener el crecimiento sostenido es manteniendo su poder adquisitivo y por lo tanto podemos justificar así el control inflacionario, ¿no? Ok, por eso. Pero ellos no están, es que hay personas que cuando hablamos de crecimiento sostenido, dicen, ¿por qué el Banco Central no realiza inversiones de desarrollo, por ejemplo? ¿Por qué no entra y
y crea un aeropuerto o por qué no crea infraestructura. No lo está haciendo porque está dando por hecho que al controlar la inflación y al mantener el valor de la moneda, automáticamente debe de haber crecimiento sostenido, que está basado en el modelo de Makino. ¿Sale? Digo, se los pongo en contexto para no dejarnos llevar por el estómago y los sentimientos, sino para estar entendiendo cómo es que está estructurado y cómo es que le dan la vuelta a muchas cosas. Ok. Bueno, si no hay dudas, si no hay comentarios, vamos a continuar. Para controlar los medios de pago, las autoridades monetarias van a utilizar 4, o al menos 4, instrumentos, sí, instrumentos de control de medios de pago. La primera es a través de la emisión primaria de billetes. Si ellos son los únicos emisores de billetes, entonces entenderíamos que un aumento en la cantidad de billetes y monedas en circulación, pues generaría automáticamente un incremento de todos los agregados monetarios y por lo tanto de la oferta monetaria. Y con la teoría tradicional, esto nos dice que un incremento en la oferta monetaria que no esté justificado, automáticamente va a hacer el crecimiento en el nivel de precios y por lo tanto vamos a tener inflación. Igual, un control o una disminución de la emisión de billetes y monedas, pues lo que hace es tratar de contener la oferta y con eso esperarías a lo mejor evitar fluctuaciones en tu tipo de cambio, ¿sale? Entonces, se supone en un principio que los bancos tienen que estar haciendo, los bancos centrales tienen que estar haciendo un análisis muy cuidadoso de la cantidad de billetes y monedas que ponen en circulación. ¿Por qué? Porque así como no es bueno tener depreciaciones, tampoco es muy conveniente tener un peso, por ejemplo, en nuestro caso, apreciado. ¿Sí? O sea, si nosotros tenemos una moneda muy cara, podemos perjudicar, también de acuerdo con la teoría, las exportaciones, por ejemplo, ¿sí? Aunque es más conveniente, en cualquiera de los dos casos, siempre es más conveniente tener una moneda apreciada que una moneda depreciada. Es más fácil controlar la apreciación que la depreciación. Y bueno, el Banco de México hasta eso lo hace bien, digamos que no lo hace tan mal, eso sí lo tiene como que muy bien hecho. Otra forma de controlar los medios de pago es a través de los coeficientes de reserva legal. Anteriormente, y esto de anteriormente, pues estoy hablando por ahí de la década de los 90 todavía, y para atrás, los bancos centrales solicitaban a los bancos comerciales lo que se conocía como el encaje legal. O sea, ahí sí por ley, el Banco de México establecía y decía, el encaje legal va a ser del 10%, del 5%, incluso llegó a ser, tengo entendido, hasta del 20% de la cantidad de depósitos que tenían los bancos, bueno, que tenían los clientes con los bancos comerciales. ¿Qué quiere decir? Que entonces ese coeficiente lo establecía de encaje legal, lo establecía el Banco Central y los bancos comerciales automáticamente tenían que hacer un corte de depósitos y la proporción que correspondía tenían que mandarlo a las cuentas del Banco de México. Ahí sí era por ley, ahí sí no había forma en la cual los bancos se pudieran salvar. Y obviamente si un banco caía en incumplimiento, pues lo más probable es que lo sancionaran o incluso podían ser pues desaparecidos, ¿no? Por incumplimiento con esos coeficientes de reserva legal. Posteriormente, ya con la entrada sobre todo de Zedillo, el encaje legal desaparece. Y entonces ya se deja a libertad de los propios bancos tener el coeficiente de reserva legal que ellos consideren correcto. Ya el gobierno no entra en esa cuestión.
simplemente permite que los bancos creen a su vez cuentas de depósitos dentro del Banco Central y que ellos mismos establezcan su coeficiente de reserva legal. ¿De qué va a depender ese coeficiente? Pues justamente del siguiente punto, la tasa de interés, que para los bancos sería la tasa de fondeo bancario, ¿no? Entonces, si es una tasa de fondeo bancario alta, pues también los bancos van a tener mayor aversión al riesgo, o sea, no van a estar dispuestos tan dispuestos a que el Banco Central los financie o que otros bancos los financien. ¿Por qué? Porque si caen en incumplimiento, si caen en problemas de liquidez, pues esas tasas de interés son muy caras. Entonces, eso hace que los bancos suban sus coeficientes de reserva legal. Y lo contrario, si la tasa de interés de fondeo es muy baja, pues los bancos empiezan a hacer más, actuar de forma más riesgosa. ¿Por qué? Porque saben que si caen en incumplimiento o si caen en problemas de liquidez, bueno, pues no va a ser tan caro el adquirir dinero, ya sea a través, o fondeo, ya sea a través del Banco Central o a través de los propios bancos comerciales, que van a ofrecer obviamente tasas más bajas. Y el cuarto instrumento de control de medios de pago consiste en el redescuento de documentos bancarios. ¿Alguien sabe qué es el redescuento? ¿O qué se les figura que es el redescuento de documentos bancarios? De alguna manera no sería como renegociar las condiciones de préstamo a tasas un poco más bajas con el objetivo de por lo menos asegurar la devolución de un capital inicial que tú prestaste. No, no va por ahí. Profesor, Ajá. a lo mejor podría ser, digamos, en este caso, de que los bancos que ya hayan descontado un documento, digamos, a una empresa, ahora se lo den al Banco Central. Así va, más, sí, va de esa forma. ¿Ustedes recuerdan cuando vimos lo de factoraje? Que decíamos que en el factoraje era cuando tú emitías una factura a crédito con un tercero y necesitabas liquidez. Y como no podías adquirir esa liquidez en ese momento, acudías con otra empresa que te compraba la factura, por así decirlo, a un precio más bajo y tú endosabas la factura y ya la otra persona se encargaría de cobrarle al tercero esa factura que está a crédito. Aquí es un poco parecido. Aquí, como menciona su compañero, los bancos sabemos que una de sus características es prestar a plazos largos y recibir depósitos a plazos cortos. Entonces, bueno, hay veces que esa conversión de plazos no les resulta. Y hay veces que tienen créditos muy grandes con empresas, pues por lo general muy grandes, pero necesitan liquidez. ¿Qué es lo que recurren? Recurren a endosarle, bueno, en este caso no lo endosan, se los dejan en prenda o en préstamo al Banco Central a cambio de un préstamo temporal y ellos están comprometidos a volverle a comprar esos documentos bancarios al Banco Central, como hacen en las casas de empeño. Nada más que aquí sí, sí están obligados los bancos a volver a comprar esos documentos que le dejaron al Banco Central en prenda. Obviamente pagando una tasa de interés de por medio, que es más baja que la tasa de fondeo. Y por lo general es a plazos más pequeños, ¿sí? A lo mejor nada más esos documentos de redescuento se utilizan para una situación de 15 días o de a lo mejor máximo un mes. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Quedaron claros estos 4 instrumentos?
y en las cuales opera el Banco Central. Sí. ¿Sale? Entonces, repasando, pues lo primero que hacían los bancos centrales era controlarlo a través de la emisión primaria, y eran los famosos agregados financieros. Muchas veces los bancos centrales se dedicaron a tratar de controlar la economía a partir de los agregados monetarios. Ya cuando eso no se pudo del todo, entonces además utilizaban el encaje legal, pero por cuestiones de la misma teoría que está buscando la desregulación financiera, ya etapas más avanzadas de la desregulación financiera, pues lo que le solicitaban a los bancos centrales era justamente quitar el encaje legal y dejar que los coeficientes de reserva fueran libres de libre albedrío para los bancos comerciales, porque eso iba, de acuerdo con la teoría, fomentar el crédito y bueno, todo el crecimiento que vemos después. Hoy en día los bancos prácticamente utilizan, México sobre todo, que yo les decía que es el banco modelo, el Banco de México es el banco modelo porque es el que sigue todo al pie de la letra, pues generalmente nada más utilizan el punto 3, estar moviendo la tasa de interés y tratando de controlar la economía únicamente con el instrumento de tasa de interés. Pero hay bancos que todavía utilizan sobre todo el encaje legal. ¿Sale? Ok. Cuando los teóricos se dan cuenta que la emisión de billetes o que la emisión de dinero es la que va a controlar la economía, pues es cuando deciden empezar a crear los bancos centrales, y estos bancos centrales dependen del gobierno. Aunque hoy en día tengan cierta autonomía, pues siguen teniendo relación directa justamente con el gobierno. ¿Por qué? Porque es la intención en la cual ellos se convierten en los únicos emisores de billetes y monedas dentro de una nación. Hoy en día, bueno, pues esto nos rige prácticamente en todo el mundo. Habrá países donde, sobre todo aquellos que se dolarizaron, pues ya no tienen en sí un banco central, sino más bien una caja, pero de todos modos siguen teniendo aún así el control de los billetes y monedas que están circulando dentro de una nación. Y esta situación, cuando los bancos centrales son los únicos emisores de billetes y monedas, bueno, pues generan que entonces los bancos privados, sobre todo los comerciales, solo puedan expandir su crédito hasta donde sus propias reservas que ellos mismos han calculado alcancen a cubrir los retiros probables de los clientes. El famoso coeficiente lambda que veíamos que venía desde los tiempos de los mercantilistas, pues es el mismo coeficiente lambda que ha cambiado un poco, ahorita lo vemos, el que va a establecer hasta dónde pueden llegar a prestar o hasta dónde deberían de llegar a prestar dinero los bancos, ¿no? O todas las instituciones financieras. Vamos a ver entonces ahora cómo se lleva a cabo la contabilidad del sistema bancario. Primero veamos el balance del Banco Central, que sería el banco más importante en cualquier sistema financiero, y cuáles son sus funciones. Bueno, las funciones que debe de tener el Banco Central y que espero que ustedes anoten y recuerden, porque posteriormente lo vamos a estar viendo, primero, es el único emisor de dinero de curso legal. ¿Sale? Esto quiere decir que el dinero que emite el Banco Central es válido dentro de todo el territorio nacional. Nadie se puede negar a este dinero. Te podrás negar a recibir una tarjeta de crédito, te podrás negar a recibir un certificado de monedero electrónico o certificado de regalo, etcétera, etcétera, pero no te
puedes negar en este país a recibir pesos emitidos por el Banco de México. ¿Vale? Incluso ese fue un problema que se dio en Cancún alguna vez, que los propios comerciantes ya no querían recibir pesos porque estaban acostumbrados a recibir dólares. Pero ahí sí tuvo que interceder el Banco Central, el Banco de México, y ni modo. Hoy en día, en este país, nadie se debe de negar a recibirte dinero del Banco Central. Ok, otra característica que tiene es que va a ser el guardián de las reservas internacionales. O sea, todos los ingresos que se reciban, sobre todo a través de la Secretaría de Hacienda, van a ir a dar a las cuentas del Banco de México. El Banco de México hoy en día tiene todos los ingresos que tiene la Secretaría de Hacienda, tiene todas las divisas que crea dentro de su canasta de divisas para poderle dar estabilidad al peso, tiene todas las reservas de metales preciosos, incluso hay países, desconozco si en México sea, pero hay países que dentro de sus reservas internacionales también consideran piedras preciosas como los diamantes, ¿sale? Y otra de sus funciones es ser controlador del volumen de crédito. Ya vimos hace rato que para ser controlador, pues lo va a hacer a través de los instrumentos que vimos previamente, los 4 instrumentos previos. También va a servir como banquero del gobierno. Nosotros debemos de recordar que en el caso de México, cuando el antecedente que se tiene de un banco que en ese tiempo era privado, era el Banco Nacional de México, que hoy es Citibank, Citibanamex. Ese banco privado, pues era el banco del gobierno, fue con el cual el gobierno de Porfirio Díaz pudo solicitar créditos a Francia. Ya después, con Plutarco Elías Calles, se quita al Banco Nacional Mexicano como el banco del gobierno y se crea una institución en ese tiempo gubernamental, ¿no? Y que sirve como banquero del gobierno, que tiene justamente las mismas funciones. Igual ahí se llevan las cuentas del gobierno, de las secretarías de gobierno, ahí también tienen cuentas, ¿no? Y obviamente, pues tiene que ser el banco de bancos y el prestamista de última instancia. Ya habíamos mencionado antes que pues los bancos van a necesitar siempre quien les preste en caso de que estén en una situación de quiebra. Aunque hoy en día los bancos centrales han empezado a negarse o a poner de una forma más difícil justamente este último punto, ser prestamista de última instancia. Lo vimos en México con el Fobaproa, rescató a los bancos que le convino rescatar, y en el caso, por ejemplo, de la crisis de 2008, la Fed rescató a las instituciones financieras que quiso rescatar, pero también dejó quebrar a muchas otras, ¿no? Entonces, eso ha sido algo cuestionable para los bancos centrales. E incluso, por ejemplo, el Banco de México ya no tiene dentro de su acta constitutiva esa función. ¿Qué, qué pasó, Michi? ¿Te abrió el micrófono o quieres? Ok, creo que se abrió el micrófono. ¿Dudas? Yo sí, profesor, tengo una duda. ¿Qué pasó? Bueno, es más encaminado con esta parte de que es el emisor de dinero de curso legal. Ajá. Obviamente hay como esta cuestión del lavado de dinero, entonces no sé cómo, o sea, tengo la duda de cómo afecta este lavado de dinero, porque pues obviamente pasa muchas veces como dinero normal, ¿no? Incluso todos hemos llegado a tener alguna circunstancia, algún acercamiento con que nos dan dinero que pues obviamente no es legal y pues obviamente tiene repercusiones en
en cómo, sí, contabiliza o cómo registra estas cosas el Banco de México si él es el único que emite el dinero. Ah, bueno, no, pero aquí a lo mejor estamos utilizando dos conceptos distintos. O sea, sí los dos hablan de legalidad, pero no de la misma legalidad. ¿A qué voy? Hablar aquí de que es el único emisor de dinero de curso legal quiere decir que solamente los billetes y monedas que crea el Banco de México son aquellos que deben de ser aceptados por todos dentro del país. Se refiere. Dinero que no fuera de curso legal en su totalidad podría ser el dinero de las tarjetas de crédito. O sea, tú no estás obligado por legalidad de aceptar una tarjeta de crédito o de aceptar una tarjeta de débito o de aceptar un cheque. Tú te puedes negar a aceptar un pago en un cheque. O sea, tú puedes decir, yo quiero que me paguen en efectivo. Háganle como quieran, pero me van a pagar en efectivo. Incluso un contrato puedes establecer que por contrato que se te paguen las cosas en efectivo. Pero no puedes hacer un contrato diciendo que solamente te van a pagar o solamente vas a aceptar que te paguen con tarjeta de crédito. Si el que te quiere pagar en efectivo, tú tendrías que aceptar su dinero. A eso se refiere. Ahora, la cuestión del dinero ilegal por cuestiones de lavado de dinero, ese es otro tema aparte. La cuestión del lavado de dinero o de ese dinero ilegal que se obtiene por acciones ilícitas, esa es otra cosa. O sea, por ejemplo, la cuestión de venta de drogas, ¿no? Por lo general la venta de drogas se realiza de manera en efectivo. Y obviamente estas personas que se dedican a este tipo de negocios, eso se vuelve un problema para ellos porque tienen mucho efectivo y necesitan pues no llamar tanto la atención, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de varios mecanismos. Muchos de ellos, por ejemplo, se dedican justamente a la compra de arte. Hace rato hablábamos sobre el arte, ¿no? Entonces, muchos se dedican a comprar en subastas obras de arte y es más fácil que tú tengas 10 millones de pesos representados en un cuadro de Picasso, por ejemplo, que tener 10 millones de pesos en billetes de 100 pesos. O sea, por espacio, pues te conviene más un cuadro. ¿Y qué pasa con esos cuadros? Que después tú puedes ir otra vez a la misma galería de arte a ofrecer ese cuadro que empiece en una subasta de 10 millones y a lo mejor alguien lo compró en 11. O a lo mejor lo puedes rematar y lo puedes vender en 9, aunque le pierdas. Pero esos 9 millones que te den a ti en efectivo ya se lavaron. Ya es dinero limpio. ¿Sale? O también ha habido bancos que se han metido, como HSBC, que permitió muchos depósitos de dinero de procedencia ilícita y pues lo transformó en depósitos legales. Pero esa es una ley aparte. O sea, aquí el emisor de dinero de curso legal tiene otro concepto. No sé si con eso te contesto tu duda. Sí, sí, ya. Lo estaba confundiendo eso, entonces esos dos términos de legalidad. Sí, Gracias. sí son dos tipos de legalidad distinta. Ok. Pues ya son 11:30. Vamos a dejarlo aquí y nos vemos la siguiente.